Analista, periodista, directora de México, ¿cómo vamos? Buen día. Hola Alejandro, buenos días. Pues ¿cómo estás viendo el escenario? Se ve negro, ¿no? Se ve un escenario profundamente complicado, hace ver la crisis de 2009 casi como chiquita, ¿no? Lo que estamos viendo son unos recortes en los estimados para la actividad económica que sinceramente yo nunca había visto, ¿no? El presidente de la Reserva Federal de San Luis, de Estados Unidos, pronostica para el segundo trimestre una contracción económica en Estados Unidos del 50%. Yo nunca había visto estos recortes, nunca había visto estos números de recortes de 30%, 50%, y lo que hace ver es que la actividad económica en Estados Unidos y desde luego va a ser lo mismo en México. En el segundo trimestre va a estar completamente paralizada. Y tú hablabas de los mercados financieros, lo cual evidentemente tienes toda la razón en el sentido de que verán muchísimas pérdidas, pero creo que lo que van a ver los mercados financieros palidece frente a lo que vamos a ver en la economía real. Los cierres de negocios, los despidos, el desempleo, creo que vamos a vivir una situación económica muy complicada durante el segundo trimestre de este año, que ojalá, de verdad, Alejandro, cruzo los dedos para que se controle esta epidemia y a partir del tercero y cuarto trimestre de este año podamos ver una recuperación o un rebote en la actividad económica. Por lo pronto, de aquí a junio no hay manera. De aquí a junio todo parece indicar que no hay manera, porque bueno, pues nada más imagínate este cierre que en otras economías es prácticamente total, ¿no? Solo dejan abiertos los lugares donde pueda ir a comprar uno comida, básicamente alimentos. Tú imagínate el cierre de todas estas empresas pequeñas, medianas, pequeños negocios que pues van a tener que cerrar y muchos no van a aguantar el trancazo y no van a poder mantener a la nómina. Yo creo que no hemos dimensionado todavía la magnitud del problema económico que se nos viene encima. Ahora, de esto no nos salvan ni las estampitas ni nada. El presidente dice, tenemos reservas suficientes y alguien debería decirle que no, que está equivocado, que Mira, hay las otros reservas, datos, ¿no? yo vi ese dato, vi lo que dijo el presidente, tenemos reservas internacionales. Las reservas internacionales no son para eso y además no queremos tocarlas, porque si usamos las reservas internacionales entramos en una crisis cambiaria sin magnitud y al presidente le importa mucho el tipo de cambio, ¿no? Siempre le ha importado. Entonces, debería de saber que si usamos las reservas internacionales para otra cosa que para las que están destinadas, pues nos metemos en una crisis cambiaria sin magnitud. Pero lo que sí creo que tiene que pensar hacer el presidente y todo el gobierno, la verdad es que todo el gabinete, en particular el gabinete económico, tendría que empezar a pensar ya, pero con urgencia, en un plan de apoyos a las pequeñas y medianas empresas, porque esto se va a poner muy complicado y si queremos preservar el empleo, preservar los salarios e impedir que la caída sea mayor, se va a necesitar apoyo fiscal. Yo creo que es el mejor momento, Alejandro, para eliminar estos proyectos no productivos sin sentido a los que el presidente les está dedicando tantos recursos, olvidarnos por un ratito de Pemex y seguirle metiendo dinero ahí, ya desaparecer la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y Santa Lucía y demás, y redireccionar esos recursos para hacer un plan de apoyo fiscal claro, transparente, dirigido sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a la gente que va a perder su empleo o va a ver su vida verdaderamente comprometida porque su salario pues prácticamente se puede volver cero. Valeria, hemos visto medidas prudentes en algunas economías de primer mundo. Hemos visto otras medidas extremas en países como El Salvador, por ejemplo, donde el presidente amenaza con meter a la cárcel a quienes aprovechen la situación, pero habla de no pagar créditos, no pagar hipotecas, no pagar 3 meses de agua, no pagar 3 meses de luz. ¿Cuál es el punto medio? Tú eres la experta, por supuesto. Me parece que un extremo de esos tampoco es conveniente. ¿O tú qué opinas? Pues mira, yo creo que en efecto hay aquí una gama muy amplia de medidas, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, que el gobierno tendría que postergar el pago de impuestos, o sea que, porque ya viene, ¿no? Es finales de marzo, finales de abril, yo creo que ahí tendría que dar un crédito fiscal o una prórroga y que se pudieran pagar más adelante en el año para que las empresas y las personas pudiéramos planear un poco más nuestros recursos financieros. Entonces, eso por un lado.
Por otro lado, tendría que haber cierta condonación, no estoy de acuerdo con total, pero cierta condonación en el pago de algunas contribuciones, por ejemplo, los impuestos de nómina, cuando vamos a tener una situación muy presionada para el empleo, creo que debería de venir un apoyo por ahí. Creo también que debería de haber algún programa de apoyo directo a los empleos, pero a través de las pequeñas y las medianas empresas. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desde luego también hay que predicar un poco con el ejemplo, ¿no? O sea, el presidente tiene que empezar a actuar en concordancia con las medidas de seguridad, con las medidas de sana distancia que su mismo subsecretario de Salud está diciendo. Y creo que sí, yo ya lo que quisiera ver es al gabinete económico sentado, planeando algo claro. Sí, hay que transmitir esta sensación de seguridad, pero también una sensación de apoyo y de apoyar a los empleos y a los trabajadores, porque lo que viene creo que va a ser muy complicado. Sí, pero no se ve en el escenario una decisión de esta naturaleza en el gobierno mexicano. Es decir, hay una resistencia a aceptar la realidad. Dice el presidente, pues somos herederos de una gran cultura y nos hemos repuesto ante todas las adversidades y todas las calamidades. Valeria, pero lo que se nos viene es de dimensiones nunca antes vistas. Y mira, yo coincido con el presidente, somos un gran pueblo y nos Ajá. hemos repuesto, y no va a ser el fin del mundo. Yo también creo que nos vamos a reponer, pero necesitamos hacer esto más llevadero, y en ese sentido nos podemos reponer más fácil, nos podemos reponer mejor si hay un plan de ayuda y un plan de apoyo del gobierno. Recordemos, esto me parece bien importante, Alejandro, es en las crisis cuando se mete más población a una situación de pobreza. Es clarísimo lo que pasó en el 94, 95, ahí se ve un brinco increíble en el número de gente, el número de mexicanos que pasaron de clase media a una situación de pobreza. El presidente tiene muy claro, prácticamente por eso ganó, entre otras cosas, que tiene un compromiso para combatir la pobreza. Si eso se lo transmite su equipo, si alguien le dice, mira, esto puede meter a más población en una situación de pobreza, quizás pueda entender que es necesario de tomar acciones, porque si no esto se va a volver muy complicado, y el daño estructural, aunque la economía se recupere y podamos tener tasas de crecimiento más altas el año que entra, eso ya va a haber metido a mucha gente en una situación muy complicada en términos de su vida diaria, y yo creo que ahí es donde el presidente tiene que ponerse las pilas y actuar ya. Ahora, Valeria, dime algo. El presidente presume o presumía que el peso estaba fortachón porque había mucha confianza en su gobierno. Ahora que el peso está muy debilitado frente al dólar y frente a otras monedas en el mundo, dice que pues es por factores externos, así como también era por factores externos que el peso estaba fortachón, como él le llamó. Si echa mano de las reservas internacionales, como ya nos dijiste, creará una crisis cambiaria de proporciones insospechadas, y entonces sí sería la responsabilidad entera de su gobierno. Tal cual. O sea, las reservas internacionales, muchas veces pensamos que las reservas internacionales están ahí para darle sustento o respaldo a la moneda, ¿no? Al peso, porque así era antes, cuando teníamos un patrón oro o un patrón plata, en el caso de México. Bueno, ya no es así. Las reservas internacionales están ahí para disminuir la volatilidad cambiaria o para respaldar el tipo de cambio, no la moneda en sí misma. Si usamos las reservas internacionales en un momento como este, pues sí meteríamos una crisis cambiaria que el mismo presidente no va a querer, pero eso yo creo que es cuestión de que alguien se lo explique, ¿no? Lo que pasa es que creo que el presidente no ha mostrado como mucho conocimiento en temas económicos particularmente. Ya. Pues Valeria, hay que estar muy atentos, hay que ver si en las próximas horas, esto es cuestión de horas, literalmente, alguien logra hacer que el presidente escuche y le dice pues que hay que tomar ciertas medidas que, aunque no le gusten,
son necesarias para enfrentar de mejor manera lo que viene, ¿no? Ojalá, Alejandro, porque lo que pasa es que nos podemos ver reflejados en lo que está sucediendo en el resto del mundo. No somos una isla, ¿no? No tendríamos por qué ser una isla, y creo que en ese sentido el presidente pues tendría que ver lo que está pasando en otros países y la forma en la que van a reaccionar los otros países para tomar alguna lección de esto, ¿no? Así es. Valeria Moy, maestra Valeria Moy, gracias.